¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AAM a través de Noticias Paraguay. Edición en la que de forma exclusiva AAM va a empezar a desarrollar a partir de la noche de hoy un recorrido por diferentes cárceles de nuestro país. Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Santi, buenas noches. Mi saludo también a la teleaudiencia. Es la primera parte de un informe especial que preparamos para ustedes. Un equipo de AAM fue a recorrer las cárceles regionales, las que están en el interior del país. Ya hemos hecho un recorrido, bueno, y varias veces por el interior de Tacumbú, la última fue hace muy poco tiempo. Bueno, esta vez fuimos a otras cárceles regionales en varios puntos del país. El sistema penitenciario, las cárceles, los reclusos están siendo noticia últimamente todas las semanas por lo que estamos viendo y por cuestiones lamentables. Una guerra interna entre dos facciones, PCC versus Clan Rotela, que se están pegando en las cárceles, se están matando, hubo decapitaciones, una fuga, un rescate que hubo en la calle, en este caso un integrante de otra facción que es el del Comando Vermelho. Hace poco hubo un intento de fuga de vuelta de un recluso, hubo otro ataque con cuchillo, nada más que anteayer. En la semana hubo otro ataque con cuchillo en Tacumbú, en este caso. ¿Cómo comen los reclusos que están en el interior del país? ¿En qué consiste esta guerra PCC-Clan Rotela? Este equipo de AAM, encabezado por nuestro compañero Ricardo Lerete, en la parte periodística, fue y conversó específicamente con los del PCC, con los del Clan Rotela, y tenemos el testimonio de esta guerra en primera persona. Y quiero decir una cuestión al arrancar nomás esta edición de AAM. Lo que nosotros hemos registrado en nuestro recorrido por las cárceles es mucho más complejo de lo que decidimos emitir. Y digo que es mucho más complejo que lo que decidimos emitir porque consideramos como equipo periodístico que hay cuestiones que tienen que ver puntualmente con apología al delito que nos corresponde como medio periodístico y nos corresponde como equipo periodístico limitar en cuanto a contenido. Lo hemos debatido mucho, lo hemos hablado mucho con el equipo periodístico de AAM, hemos considerado, discutido y debatido cuál es el límite de la libertad de prensa y del ejercicio del periodismo que tenemos y dónde se pasa el límite y se cruza el límite respecto a lo que pueda considerarse apología del delito, apología a la violencia. De todos modos, las imágenes como esta que estamos viendo, fíjense que era dentro mismo de la penitenciaría. Vamos a volver a ver esa parte en particular donde a uno de los reclusos, a pesar de los cateos, a pesar de las revisiones que pueden llegar a realizar, lo veíamos con un arma blanca bastante importante, bastante considerable, y los testimonios que ustedes van a escuchar son testimonios ya suficientemente reveladores respecto a esto que hoy está matando en las cárceles, que es el versus entre el primer comando capital y el Clan Rotela. Uno de los elementos que hemos decidido exponer en este debate interno que hemos hecho con el equipo periodístico, uno de los debates internos es, fíjense, lo que estamos viendo, lo digo al margen, porque esto en la revisión que hacíamos con el equipo ya cuando llegaron las imágenes y descargábamos las imágenes, el editor se percataba de este momento en particular y esto era dentro de la penitenciaría, Enrique. Sí, frente a las cámaras. Gente armada de esta manera y haciendo ellos algunos anuncios de cosas que hay que decir que están ocurriendo. Van a ver ustedes, porque no le vamos a adelantarle nosotros nada, pero estos integrantes, tanto de PCC como de Clan Rotela, anuncian cosas que están de hecho ocurriendo fuera de las cárceles también, no solamente dentro de las penitenciarías. Y además, una cuestión que no logró desactivarse absolutamente. Ustedes van a ver cuál es la barrera que divide a estas personas. Van a ver cuánta gente hay custodiando, además de las barreras propias, los candados y las paredes. Cuánta gente está encargada de dividir a estos grupos que si se llegan a juntar, se van a matar entre ellos. Cuánto tiempo ellos están planificando un siguiente golpe
Eso se soluciona con militares afuera, en los perímetros, siendo que esto es una guerra que se está desatando dentro de las cárceles, no una cuestión solamente de San Pedro o de Concepción o de Encarnación. Evidentemente es una cuestión de todas las penitenciarías del país. ¿Cuál es la solución? Es una de las preguntas que nos hacemos. Mejorar los mecanismos de control. Escuchen ustedes cuando consultábamos respecto a la cantidad de guardias versus la cantidad de reclusos. ¿Cómo hacen tan pocos guardias para evitar que haya una masacre de vuelta? ¿Vos estás viendo esto, Enrique? Sí. Vos estás viendo esto y la forma en la que estaban Mira dentro del pabellón donde está el clan Rotela. Y párame ahí la imagen, por favor. En el arma blanca, párame la imagen. Ahí. Porque quiero que busquen la publicación de hoy del diario Última Hora que compartían recién en el grupo. La publicación de hoy del diario Última Hora, a las 15:17, titula Cárcel de Misiones. Integrante del primer comando capital apuñala a miembro del clan Rotela. Un interno considerado del clan Rotela recibió varias heridas de arma blanca por parte de otro recluso, quien sería miembro del primer comando capital. El hecho ocurrió en el interior de la penitenciaría regional de Misiones. La disputa se produjo en la mañana de este domingo dentro del pabellón B Alta. Nosotros estuvimos ahí. ¿En Misiones? Ese pabellón ustedes lo van a ver esta noche. Sí. Con el testimonio de los integrantes del primer comando capital. Acá están las imágenes a las que hago referencia, la publicación del diario Última Hora, Enrique, Sí. que dice lo que estaba mencionando. Esto ocurrió esta mañana, donde un integrante del primer comando capital apuñaló a un miembro del clan Rotela. Lo que decidimos como equipo periodístico sí compartir, porque demuestra que de alguna manera la disputa entre estos grupos pasó la frontera de la cárcel, es la declaración de miembros del clan Rotela donde dicen que el primer comando capital rompió los códigos y la disputa que era de dentro de las cárceles decidió llevarla fuera de las cárceles, matando y agrediendo a integrantes de la familia Rotela fuera de las penitenciarías. Y esto ya traspasó claramente el límite de lo que ellos mismos habían marcado como zona de disputa. Esta situación entre el clan Rotela y el primer comando capital, que agudiza el problema de las cárceles, ya pasó el límite de las cárceles. Exacto. Y en las cárceles está una situación que genera todavía más necesidad de revanchismo y que aviva esa tensión entre los dos grupos también dentro. Esto ocurrió esta mañana en Misiones. Anteayer, el día jueves, perdón, había ocurrido en Tacumbú, que un infiltrado del PSC se metió hacia la zona del clan Rotela y fue descubierto. Sí. Y fue atacado a cuchillazos, ¿verdad? Después unos guardias intervinieron, era una zona donde estaban por cierto unos guardias de seguridad entre dos y lograron evitar que eso termine en algo peor, porque lo atacaron, se ve claramente en las imágenes que hemos compartido también cómo se le acuchilla a este hombre que quedó con heridas graves y tuvo que ser asistido. Eso ocurrió el jueves. Hoy, domingo a la mañana, una situación similar, pero en la cárcel de Misiones en este caso. O sea, son hechos y situaciones que se van dando y son las que nosotros nos enteramos, ¿verdad? Exacto. Y lo que además van a ver en esta edición de AM, en el recorrido que vamos a hacer por Ciudad del Este, por Misiones, por otras penitenciarías del país, ahí estuvo Ricardo Alderete, es la forma en la que eso que evidenciábamos en Tacumbú, las drogas, están presentes en todas las cárceles. Sí. Confesaban a AM, y hoy va a estar nuevamente con nosotros la viceministra de Política Criminal, la doctora Cecilia Pérez, confesaba que es una utopía decir hoy eliminamos la droga de las cárceles y se acabó. Si no existe una política que permita controlar el grado de adicción que tiene la gente dentro de las penitenciarías. Y lo que hemos visto, a diferencia de Tacumbú,
donde registramos crack, donde registramos marihuana, ustedes esta noche en AM van a ver en un recorrido nocturno que hemos hecho por las cárceles con el equipo periodístico, van a ver cocaína corriendo sin ningún inconveniente en las cárceles. Cocaína a la que, a pesar de las requisas que se puedan llegar a hacer, los reclusos se las ingenian como para volver a ingresar al penal. Se las ingenian significa sobornar eventualmente a un guardiacárcel, burlar de alguna manera los controles. Lo cierto es que, a pesar de las requisas, la droga, las armas y la violencia dicen presente en las cárceles, y los propios reclusos lo confiesan. Probablemente esta noche en AM van a ver parte de la más cruda realidad que nos tocó retratar del sistema penitenciario de nuestro país. Una cuestión que, y fíjense ustedes, parte de lo que les estoy comentando, la forma en la que dentro mismo de la penitenciaría de Encarnación, en horas de la noche, porque hemos tenido acceso a la posibilidad de retratar esto, que es claramente la realidad de la penitenciaría, sin ningún tipo de maquillaje, sin ningún tipo de límite, que nos permite mostrar qué es lo que sucede dentro del sistema carcelario. Y lo que estaba diciendo Enrique respecto a lo que decidimos como equipo periodístico limitar, y nos hacemos cargo de esa decisión porque creemos que hay una gran responsabilidad que tenemos como medios masivos de evaluar el impacto que puede llegar a tener el visibilizar este tipo de violencia que se da en las cárceles, el nivel de amenaza que existe entre ambos grupos, el Clan Rotela y el Primer Comando Capital, no baja del límite de la muerte. Es de ahí en adelante con la mayor crudeza que ustedes pueden imaginar, llevando inclusive aquel episodio de San Pedro que todavía cala y hondo en los integrantes del Primer Comando Capital, en los integrantes del Clan Rotela, lo que está presente en cuanto a la violencia que hemos grabado, registrado, documentado y que lo tenemos en los archivos de AM. Están viendo las armas, ¿verdad? Y los cateos que mencionaba Santi recién. Esta semana hubo cateo, no recuerdo si fue en la cárcel de Concepción o de San Pedro, donde entran agentes fiscales a hacer un cateo, sacan un montón de cosas. Eso fue a la tarde. A la noche entra gente del ministerio y vuelve a sacar un montón de cosas. ¿Qué pasó? ¿Entre la tarde y noche entraron más cosas o el cateo fue insuficiente? En cualquiera de los dos casos está mal. Y sacan de las paredes tubos con pastillas para dormir, pero sacaron como casi 300 unidades de estas pastillas, ¿verdad? Y nos preguntamos cómo diablos hacían para meter en la pared. O sea, tuvieron que haber roto la pared, hacer tipo un revoque, después volver a pintar encima, porque era un trabajo pero de ingeniería para poder esconder pastillas para dormir que se comercializaban dentro de las cárceles. Otro cateo hubo, ¿saben dónde? La agrupación especializada, donde encontraron una cantidad de teléfonos celulares, pendrives, etcétera, etcétera, que supuestamente ahora están siendo cateados y en poder, o revisados, peritados en este caso, y en poder de reclusos muy peligrosos. O sea, mi punto es el siguiente: policía que está a cargo de la agrupación especializada, Ministerio de Justicia a cargo del sistema penitenciario. Hay corrupción que permite que esto sea un negocio de meter armas. Se entra, se revisa, no se saca todo o se saca lo que se puede, después vuelve a entrar. Nos decía el doctor Martínez hace un tiempo, estos cateos lo que hacen, estas requisas lo que hacen es que un grupo se fortalezca versus el otro, porque un grupo queda desarmado pero el otro queda armado. Acá me dice nuestra productora Sandra que esto, por ejemplo, es parte de eso, la venta de las pastillas, ¿verdad? Sí. Que había sido ahora también un feroz negocio. Habíamos hablado de crack, marihuana, bueno, vimos cocaína correr y también esta semana nos enterábamos de algo que estamos comprobando con estas imágenes de la cárcel de Ciudad del Este, la venta de estas pastillas, ¿verdad? Que también había sido parte del negocio. Todo es un negocio. El dejar entrar cosas es parte de un negocio que no se corta y que tiene a muchísima gente involucrada en esta rosca. AM se metió a la cárcel de Misiones, se metió a la cárcel de Encarnación, se metió a la cárcel de Ciudad del Este. Vamos a conocer esta noche
¿Cuál es la realidad de estas penitenciarías regionales del interior del país? Vamos a la primera parte de esto que estamos adelantando en esta edición de AAM. Ingresamos a las penitenciarías, les mostramos Encarnación, les mostramos Ciudad del Este, les mostramos Misiones. Así arranca esta historia. En instantes, en uno de los materiales que vamos a compartir, el testimonio de miembros del primer Comando Capital y miembros del Clan Rotela, que de nuevo fueron protagonistas hoy en esa misma cárcel que ustedes van a ver en el recorrido de AAM, de un nuevo hecho de violencia. Primer material de esta noche en AAM. Empezó en la cárcel, no afuera. Y en la cárcel tiene que terminar. ¿Y por qué creen que se bautizan en el PCC y no con ustedes los Rotela? ¿Por plata? Son utilizados. Estamos entrando a la penitenciaría regional de Misión acompañado del subjefe de seguridad, Claudio Caballero. Claudio, ¿cuántos reclusos hay en la penitenciaría al día de hoy? Tenemos reclusos, 1057 reclusos ahora totalizados. Al día de hoy. ¿Cuántos pabellones hay en total, Claudio? Y tenemos varios pabellones, tenemos 5 pabellones de diferentes, ¿cómo te iba a decir? Alta y baja. Los guardias hacen para que los presos pasen a otro lado. Una vez que salen de esos pabellones hay un control siempre. Correcto, así mismo es. Vamos a entrar. ¿Cuántos reclusos hay actualmente acá, director? 1281. ¿Y guardia cárceles? Y guardia cárceles estamos teniendo 15 en algunos grupos, en otros grupos 14 por turno. Permiso. Este es el famoso pabellón negro que era. Actualmente le cambiamos el nombre y le ponemos pabellón Libertad. Fíjense el estado en el que se encuentra la cocina y en esta cocina que nace la comida para los reclusos de toda la penitenciaría de Ciudad del Este. Se cocina a leña y en este espacio que estamos viendo ahora y recorriendo ahora. ¿Cuánto sale un toque de droga acá? ¿Cuánto sale acá adentro? 5.000 guaraní, 5.000. por 5.000 ya fumé ya. Ya conseguí uno. Conseguí uno. ¿Y cuánto te dura ese? Hace 10 minutos, eso por ahí ya termina ya en el suelto. Ese no te regalan acá, tenés que comprar sí o sí. Sí, compraba tallar, ¿Y cómo entran? ¿Cómo meten acá adentro? no sé, eso no sabe, no. Pero siempre hay. Siempre hay. Ese no sacarlo. Y sin eso, por ejemplo, no podrían vivir acá, sin droga. Y si termina, sí vamos a vivir tranquilamente.
Con la copa de droga nos hundimos todos otra vez acá en la cárcel. Pero es como ya una adicción para ustedes. Adicción. ¿Y qué sienten, por ejemplo, cuánto consumen por día? 2, 3, 4 por ahí al día batallamos, tenemos amigos que nos da algo, vendemos todo también para fumar esa porquería. Y vos vendés para tener otra vez tu platita. Sí, para juntar, ¿Y qué pasa si no vendes? comemos todo. Este es el pabellón A Baja, sector pabellón católico. Acá hay 116 reclusos en este pabellón. 116, aproximadamente 7 o 8 por celda. Surge nomás, surge nomás, una hora para otra. Nadie sabe quién es. Nadie sabe cómo entra o dónde entra, pero está. Nadie sabe. Nadie sabe. Y si sabemos no podemos hablar, si no, te quitan la cabeza. Mándale vos. ¿Quiere hablar el que está allá? Estamos en vivo y en directo. A ver, lo que falta de verdad acá en la cárcel es la justicia sin dinero. Hay que, a los que cumplen su condena, lo que cumplieron todos, hay que sacarlo en libertad ya. Sin dinero, sin cobrar nada, ¿entendés? Ese es el problema, amigo. Eso es lo que yo quiero informarles desde acá. El amigo la pared. A la tema 2 por 1 y la UAE por anducio visitivo, ando visitivo. Para al lado falta. Y eso es la pregunta de acá, que el sistema 2 por 1, la ley si funciona o no funciona, si existe o no existe. Ser mi libertad o transitoria. Uno Ese es el problema. Upela hipotada, ¿Entiendes? Ciudad. Y sin dinero, Erevinacio la trofeo que te llega a ganar con la con torneo penitenciario vendese con la primer lugar la goleador. Y sí, eso, hoy me entregaron el premio de goleador también, acá en la cárcel, ¿verdad? Pero estaría ya algo. Hay homenaje ande de socio, ves a Maite upelan de socio. Es para mi amigo Néstor Cuba que está en silla de ruedas. Dale, hablamos. Estamos en vivo y en directo. Bueno, ya está con Ricardo, ya está con nosotros ahí. Ricardo Alderete, nuestro compañero que estuvo en este recorrido con el equipo periodístico. Ricardo, lo primero que te quiero preguntar es, porque conocer un poco algunos detalles de ese recorrido que no vimos en televisión, ¿verdad? ¿Esa pared qué era? ¿Quién era ese hombre que estaba ahí? Bueno, esa pared en realidad pertenece a un pabellón que está al costado del otro sector que da para la cancha que divide a los otros pabellones. Y es una pared que hicieron nomás un boque ahí para tener una comunicación entre esos dos pabellones, pero corresponde a otro pabellón, ¿verdad? Dentro de esa región de los pabellones que está dividida por una cancha allí en Ciudad del Este. Eso era Ciudad del Este, tuvimos la oportunidad de entrar de mañana, tuvimos la oportunidad de entrar de noche también y poder ver esa diferencia, porque de mañana incluso nos tocó un día de visita y de noche veíamos que, así como en la mayoría, en las 18 penitenciarías del país, una sobrepoblación
que exige y hace que los reclusos tengan que dormir en el patio, tengan que sacar los colchones, tengan que dormir en la canchita, ahí donde haya algún lugar disponible, porque eso es una realidad y la constatamos al menos en estas 3 primeras que visitamos de las 18 del país, sobrepoblación que hay en todas las penitenciarías. El tema de las armas, o sea, ellos sabían que había cámaras, había gente grabando allí, pero mostraban igual, o sea, ya ni siquiera lo ocultan o lo muestran, ¿crees, por alguna intención especial? Creo que quizás muestran de manera intimidatoria, ¿verdad? Para intimidar y porque evidentemente ya perdieron todo tipo de miedo estando dentro de allí, porque quizás piensan que son mayorías ellos, porque de hecho son mayoría. Una de las cosas que nos decía incluso el director de Ciudad del Este es que son pocos los guardiacárceles y que otra de las problemáticas, aparte de la sobrepoblación, es que teniendo una sobrepoblación haya pocos guardiacárceles para contener a esa cantidad de... Exactamente, eso nos decía el de Ciudad del Este. Y otro, incluso en la Encarnación de noche, nos decía, había un guardiacárcel para un pabellón, para 3 pabellones, que eran más de 600 personas, 600 reclusos. Muchas veces prefieren no ser grabados, entrevistados con micrófono, pero conversaste así con algunos guardiacárceles que te decían justamente eso. ¿Cómo hacemos para controlar un estallido, una guerra que pueda haber entre estos grupos y somos 15 para 1000? Y era justamente uno de ellos que me dijo en la Encarnación, que incluso Encarnación hay que decir que es una de las que tiene mejor infraestructura de las 18. Vos ves, es una cárcel linda, una cárcel hasta modelo para las demás cárceles en cuestión de infraestructura, pero eso deja en evidencia que teniendo incluso la mejor infraestructura que puedas tener, si no tenés el personal adecuado que pueda realmente combatir o por lo menos paliar esa diferencia de recluso guardiacárceles, se vuelve vulnerable, aunque tengas una buena infraestructura. Eso es lo que nos decían los propios guardiacárceles. Somos pocos para la cantidad de reclusos que hay acá adentro. Destacábamos cuando hicimos el recorrido por Tacumbú, al menos la comida era buena, al menos la cocina, acá ni eso, ¿verdad? En estas otras cárceles que recorriste ni eso. Al menos en Ciudad del Este veíamos la cocina que tenían ahí, Sí. a leña, era una de las que quizás ofrecían menos calidad en realidad de comida, a diferencia de Encarnación y Misiones que sí nos tocó ver la cocina, tiene una cocina que realmente permite ofrecer al menos una buena porción de tallarín para la cantidad de reclusos. Eso a diferencia de Ciudad del Este y Tacumbú, que también fue lo que vimos a nivel de comida que dan a los reclusos. Bueno, Ricardo con nosotros, parte del equipo que hizo este recorrido por estas cárceles. Vamos a continuar con estos materiales en un ratito. Vamos hasta Santi. Bueno, quédense ahí porque quiero saludar antes de ver el siguiente material, quiero saludar a la doctora Cecilia Pérez, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santi, y buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Algo Anda Mal. Bueno, lo primero que quiero decir es que hace un par de semanas o 3 semanas quizá le decíamos a la abogada Cecilia Pérez que nos gustaría poder entrar y ver esta realidad. Y tengo que decir que a diferencia de otras ocasiones no nos han puesto límites. Lo que creo que es una decisión que marca la realidad penitenciaria, porque hemos pasado por un montón de ministros, de viceministros, de autoridades penitenciarias que han pretendido mostrarnos una realidad fantástica. Acá tenemos la mejor carne del país, acá tenemos la mejor cocina, mira, todo lo que es esto es una cosa maravillosa. Pero todos sabíamos que nos estaban tomando el pelo, porque apenas recorríamos un poquito y uno hurgaba un poco y se daba cuenta que la basura estaba bajo la alfombra. Y terminaba siendo un despropósito porque al final, a los 2 días de esa publicación, teníamos un nuevo episodio de violencia, de mala comida y de un montón de cosas que forman parte de la realidad indisimulable del sistema penitenciario. Esta fue la primera vez y la primera ocasión que nos han permitido hacer un recorrido tal cual es la cárcel y que hemos podido conversar en la cárcel de Ciudad del Este, en la cárcel de Misiones, en la cárcel de Encarnación, con los propios reclusos sin que nos digan, no, ahí no podés meterte porque te van a matar. Los reclusos tenían ganas de hablar y nosotros siempre, en todos los recorridos que hemos hecho como AAM desde el 2012 en adelante, hemos sido absolutamente respetuosos con aquellos que tenían ganas de hablar y con aquellos que preferían no aparecer en imágenes. Entonces creo que de alguna manera también la población penitenciaria sabe de nuestra intención a la hora de entrar a las cárceles. Entonces primero quiero dejar muy en claro eso. Y antes de meternos al desarrollo del tema que hoy tenemos en agenda con la viceministra de Política Criminal, al salir de ahí y después de haber recogido todas las amenazas que registramos y muchas de ellas, muchísimas diría, las filtramos finalmente para esta edición de AAM,
Hoy a la mañana, doctora, se dio un nuevo episodio de violencia entre el clan Rotella y el primer comando capital en Misiones. Sí, de hecho que yo estoy acá porque el ministro no puede estar, ¿verdad? Porque todos sabemos que él tuvo un problema de salud, está con su postoperatorio, pero me autorizó a contar que este episodio de esta mañana lleva a tomar la decisión suya de ampliar el concurso para el cargo de director del penal de Misiones. O sea, nosotros el viernes hemos alzado un concurso, si bien es un cargo de confianza, el ministro cede su prerrogativa para evitar designaciones políticas. Y en este contexto me ordenó adelantar esta noticia, teniendo en cuenta los episodios del día de hoy. El día de mañana se amplía la convocatoria para la penitenciaría o el Centro Penitenciario Regional de Misiones. ¿El concurso lo tenían para Tacumbú y lo tenían para...? No, San Pedro y Emboscada Antigua. Ajá, correcto. Que eran los centros penitenciarios que quedaron sin directores luego de los episodios que hubo en esos centros penitenciarios. ¿Y qué es lo que pasó hoy dentro de la cárcel de nuevo con el clan Rotella, el primer comando capital? Hubo un enfrentamiento y uno de los internos terminó internado, porque fue acuchillado, y el trabajo que trata de hacer el personal penitenciario es mantenerlos a raya en la medida de las posibilidades. Así como ustedes dijeron, es una realidad que ya no se puede esconder, la carencia absoluta que tenemos nosotros de enfrentar esta situación con la poca cantidad de personal penitenciario que tenemos trabajando hoy por cada turno. Si hablamos de eso que mencionaba recién, que le tocó ver a Ricardo en la cárcel, un guardiacárcel en 3 pabellones en total, con eso se hace imposible que los guardiacárceles puedan reaccionar, si es que quisieran reaccionar eventualmente, en contra de algún motín que organicen los reclusos. Es imposible hacerlo. No solamente es imposible, el que lo hace se está inmolando, ¿verdad? Es por eso que nosotros estamos en puerta de una huelga que está anunciada para el 7 de octubre y que nosotros como autoridades estamos acompañando las reivindicaciones que son válidas y que estamos encontrando un topeo de parte del Ministerio de Hacienda, inclusive en los montos de la ley de emergencia penitenciaria. ¿Cómo es eso, ministra? ¿Qué topeo encontraron? Y en la ley de emergencia penitenciaria se establece una ampliación presupuestaria de 13.000 millones que nosotros no estamos consiguiendo que Hacienda nos dé los 13.000 millones. Nos pidió que reestructuremos nuestro plan financiero sobre la base de 6.000 millones, que era lo que había nomás luego, ¿verdad? O sea, estamos pidiendo algo que ya teníamos y no lo que la ley estableció que nos tienen que dar. Entonces, ese monto nos lleva a una afectación sustancial para los nuevos contratos, para aumentar la cantidad de personal penitenciario que tiene que apoyar a los que hoy están trabajando en esta condición. Cuando conversábamos hace poco en AAM de miércoles, te preguntaba respecto a la ocasión en la que ya estuviste en el Viceministerio de Política Criminal, ¿qué percepción tenías de lo que era ahora un nuevo agravante, que es la lucha de facciones criminales como el primer comando capital y el clan Rotella, por ejemplo? Nosotros en este recorrido, y vamos a ver parte de ese material ahora en el segundo informe que preparamos, notamos que ese enfrentamiento ya traspasó las cárceles. Y parte del clan Rotella dice, acá se metieron con nuestra familia y nosotros vamos a vengarnos de esa situación. Está a flor de piel la rivalidad entre el primer comando capital y el clan Rotella dentro y fuera de las cárceles. ¿Cómo se controla esa situación? ¿Es un problema estrictamente penitenciario o en realidad ya estando dentro de nuevo del sistema te das cuenta que es imposible tratar como un problema estrictamente penitenciario? En esa oportunidad yo ya te había dicho que tenemos que superar ese concepto de que el problema es solamente penitenciario y que es solamente el Ministerio de Justicia. Vos mismo lo estás diciendo, Santi. Hoy es un problema de seguridad nacional y el epicentro es el sistema penitenciario. O sea, la crisis penitenciaria es el epicentro de un problema de seguridad nacional y tenemos que dejar de mirar hacia otro lado con lo que está sucediendo. Y un ejemplo de eso es el esquema presupuestario.
Cuando nosotros habíamos discutido con el ministro de Hacienda todo este tipo de cuestiones, yo le había dicho a él claramente, ministro, esto apremia. Y él me dijo, si te doy a vos, le voy a tener que dar a todos los otros ministerios lo que piden y vamos a tener un estallido social. Y yo le dije, si no nos das, vamos a tener igual un estallido social. Porque hoy el Ministerio de Justicia y el problema de la crisis penitenciaria debe ser una prioridad que hay que atender para ayer, no para ahora ni para más adelante, para ayer. Bueno, vamos a la segunda parte de este informe, donde nos metemos ya, Enrique, Ricardo, al primer comando capital y al clan Rotella, haciendo esta acotación de nuevo. Estos minutos que ustedes van a ver en este segundo informe de AAM son minutos limitados respecto a todo el contenido que fue grabado, registrado y documentado. Así mismo, y tal vez es lo más fuerte porque en medio de todos los problemas que hay hoy en día en las cárceles, en el sistema penitenciario en sí, creemos que de lo más grave que está ocurriendo está una guerra entre dos facciones que se están matando día a día en las cárceles, y una guerra que está conectada encima en varias cárceles del país, Ricardo. Así mismo, y esto que vamos a ver a continuación, fuimos hasta los pabellones donde están los reclusos del PCC, los reclusos del clan Rotella, allí en Misiones, y esto nuevamente insistir en que es una emergencia penitenciaria y que hay pocos guardiacárceles para la cantidad de reclusos en las penitenciarías. Vamos al material. ¿Qué hacen ustedes ahí? Estamos aislados. Aislados. ¿Entre cuántos están ahí? Entre seis. Entre 6. ¿Y qué hicieron por eso están acá? No, nada, pues no queremos nomás entrar en el pabellón. ¿Por qué, Pico? Y no, y estamos muy bien acá, pues. Acá, pero ahí es todo oscuro, no se ve nada. Sí, pero... Hola. Acá está. Hola, sí. Acá está la chica de acá de Misiones. Entre 6 están ahí. Entre 6 estamos. ¿Qué hiciste vos para entrar ahí? Y nada, nos tienen acá. ¿Por qué? Y porque acá queremos vivir. Pabellón C Alta, que es donde están la mayoría de reclusos del PCC. pueden quedar al lado, ¿verdad? No se pueden quedar para hablar. Hasta ahí no. Aquel quiere hablar, eso es verdad. Vamos a acercarnos junto a ellos a ver qué dicen. Patecochera. Todo bien, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Entre cuántos estamos por acá? Todo tranquilo, gracias a Dios. Tranquilo, estamos todos bien, gracias a Dios. ¿Hace cuánto estás por acá? Y yo hace 3 años por ya estoy acá. ¿Y cuánto por ahí te queda todavía? Y me falta 1 año, 6 meses por ahí para salir. ¿Qué has hecho entrate vos? Y por causa ahí, un pequeño inconveniente nomás. Sí. ¿Cómo es el ambiente acá? ¿Cómo se vive dentro del penal? Acá estamos todos tranquilos, gracias a Dios. Acá todos los muchachos nos ayudamos todos acá, estamos todos tranquilos, gracias a Dios.
Hay un líder así en el pabellón, no hay un líder. Acá estamos acá en el encargado, ellos acá, le ayuda a todos ellos acá. ¿Cómo te eligen, por ejemplo, para ser líder? No, el líder, no, yo soy acá encargado acá y yo le ayudo a todos ellos y todos me ayudan a mí también y todos nos ayudamos acá, todos tranquilos. Una ayuda mutua entre todos. Todos son como un equipo más o menos. Un equipo, una familia, somos todos acá, todos juntos. Si acá no hay, vos sos mejor, vos tenés más. No, Todos acá somos iguales acá, todos somos iguales, todos nos ayudamos. Hay personas adultas que nosotros escuchamos y respetamos, porque nosotros somos jóvenes. Nos gusta muchas veces hacer cosas feas, pero escuchamos a la persona que nos habla como los superiores, como todo. ¿Cómo te llamas? Charlie. ¿Por qué estás acá? De Vale, yo estoy acá. ¿Hace cuánto estás acá? Hace 8 días. Yo quiero entrar ahí en mi pabellón. ¿Hace 4 días? Sí, ese es mi pabellón. Yo quiero entrar ahí ya. ¿Vos sos del clan Rotela? Sí, clan Rotela. ¿Y por qué te metieron acá? Y pues por una reír, yo soy clan Rotela y quiero entrar ahí ya. ¿Vos estás solo ahí? Solo. Solo estoy acá. ¿Cuál es el mambo con lo del PCC? Le he dejado un burí en el Orenia, ¿verdad? Un burí en el Villa. No, yo así, yo real, no, mañana su gas, no hago ahora, ¿verdad? Si vos querés hacer algo que no tenés que hacer... Y acá y comunicamos y hacemos todo lo posible para poder atajar todos los problemas, todos solucionamos, hablando se entiende pues. Uno no puede actuar así solo porque quiere nomás. No podemos. Actitud insolada nosotros le llamamos a eso. No podemos nosotros hacer actuar mal. No podemos nosotros actuar nomás así porque tenemos un encargado que él. Y tenemos que llegar a él para poder solucionar el problema. Si uno quiere hacer algo tiene que tener la autorización de todo el grupo. De todo, sí. ¿Hay un manual así tipo regla que hay que seguir o no? No, acá no. Principio. Acá estamos todos tranquilos, acá hay muchas personas que son entendidos, pues, y tratamos de hacer todo lo posible para que no haya ningún problema para poder mantenernos todo bien acá, gracias a Dios. No hay ningún tipo de rivalidad contra otros pabellones, abajo, arriba. No, tranquilo, padre. Todos somos hermanos acá, todos. Esa es mentira. Mentira, diablo. Tranquilo, pa. Clan Rotela. ¿Cuántos están del clan Rotela acá? ¿Qué tal tenéis todito? El que entra acá es Rotela. ¿Cómo es eso? Somos pocos pero locos. ¿Hace cuánto están por acá? ¿Quiénes son los traidores? ¿Y por qué se bautizan a los brasileños, siendo que los brasileños contra siempre alianza fue una guerra? O sea, los que se bautizan con el PCC son traidores. Paraguayo vendido. Paraguayo vendido son los que... Nosotros somos paraguayos vincunados. ¿Y por qué creen que se bautizan en el PCC y no con ustedes los Rotela? ¿Por plata? Son utilizados. Somos hermanos, van a la muerte. ¿Cuánto, por ejemplo, le pagan por ser parte del PCC? ¿Le pagan a ellos?
Y para hacer el clan Rotella, ¿qué hay que hacer? O sea, cualquiera puede ser el clan Rotella. Sí, cualquiera puede ser. No hay ninguna obligación. La persona desea de buen corazón. Ningún traidor va a entrará del corazón. Y tampoco ningún traidor entrará. Sí, nuestro clan. O sea, si uno quiere salir del PSC y quiere ser parte del clan Rotella, no hay por eso. O el traidor no vuelve más. No, vuelve para morirse. Vuelve para morir. Y porque todas las personas piensan que todos los que estamos acá en la cárcel somos delincuentes, que no vamos a tener más futuro, ¿verdad? Y siempre tenemos que merecer una oportunidad. Como toda una persona cometemos errores en la vida. ¿Ustedes creen en la reinserción social de que existe eso, que se puede? Claro que sí. Creemos en eso y creemos en un Dios que hay todo, lo que es más grande primero sobre todo. Y este pabellón está respaldado por él, por el Señor. Usted te dio la tema. Aquí lo meteo. ¿Cómo se sabe que otro es del PSC? Ellos mismos lo dicen. Ellos lo identifican como PSC. ¿Y ustedes como clan Rotella, cómo se cubren entre ustedes? No mostramos a nadie. Pero tiene... Somos lo que somos nomás como paraguayos. Pero tienen forma de cubrirse entre ustedes acá dentro de la cárcel, fuera de la cárcel. No nos cubrimos por nada ni por nadie. Todo lo que hacemos lo hacemos de corazón. Y Dios sabe por qué hace las cosas también. ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes y los del PSC, por ejemplo, más allá de la nacionalidad? Hay diferencia, todos somos iguales. Del polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Todito. Bíblico eso es. Sí. ¿Entre cuántos están acá? Sin número. ¿Eh? Sin número. Sin número. ¿Ya afuera? Eso lo sabemos. Nosotros no lo vemos. ¿De por ahí? ¿Hace cuánto estás acá? Hace yo 3 meses. ¿Eh? 3 meses más, güey. 3 meses. Sí. ¿Y cuánto tiempo tenés que estar acá vos? 2 meses más. ¿Vos también sos del clan Rotella? Del clan Rotella. ¿Cuál es el mamo con el PSC? Y contrario definido. ¿Qué pasa con el PSC? Que no se meta con nuestra familia, por favor. ¿Ya hubo ya amenaza entre ellos? Yo quiero saber nomás cuál es lo que es el mamo con lo del PSC. ¿Por qué es lo que hay tanta rivalidad? Porque son brasileños nomás. Quiere mandar. Meten a la familia si no podemos solucionar nosotros nomás nuestro problema. Porque es lo que ellos le meten a la familia. Y para eso contamos nosotros. Y si puede que se pueda contra nosotros. ¿Para qué con la familia? ¿Qué tiene que ver la familia afuera? ¿Qué tiene que ver la familia afuera? La bronca es cuando se meten con tu familia. Ese es el problema. ¿Qué tiene que ver la familia? No, no me va a votar. No me va a votar. Ahí está. La guerra empezó en la cárcel, no afuera. Y en la cárcel tiene que terminar, no afuera. O sea que... Vení un poco. Es la primera vez que escucho que alguien me dice eso, por eso quería hablar contigo. La guerra... Se mete con la familia, eso es lo que a uno le enfurece. Eso es lo que nos enfurece. Todos tenemos familia, todos somos padres. No tiene que salir de la cárcel. ¿Qué va a salir de la cárcel? ¿Ya le llegaron a tocar a alguien de sus familiares, de sus parientes? Y vamos a tocarle también a su familia. Se están metiendo poco a poco se están metiendo en esa ¿Con la familia de ustedes? Con toda la familia de nosotros. Eso no se hace, no. Eso no se hace. Empezó en la cárcel tiene que terminar. Son ellos nosotros.
la mafia, la familia se respeta. Esto empezó en la cárcel y en la cárcel tiene que terminar. Esa era la constante, doctora, en la declaración que hacían los miembros del clan Rotella. Y el primer comando capital reconocía también parte de los rituales que tienen que ver con el sentido de pertenencia del grupo. ¿Qué está pasando que en todo momento está presente esto se está yendo fuera de la cárcel? ¿Qué está pasando hoy entre estos grupos en particular que ellos mismos dicen que parte de lo que sucede es porque esto traspasó las cárceles? De hecho que nosotros tenemos una figura que se llama la calecita, ¿verdad? El que sale y después vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar, y ellos reclutan ese tipo de personas que cuando salen llevan los mensajes o hacen los ataques afuera. De hecho que hay comunicación, ¿verdad? Nosotros no tenemos un sistema que evite que ellos tengan visitas, que se comuniquen con el exterior, y todos sabemos que por más que hacemos requisas regularmente, volvemos a encontrar celulares, que también son mecanismos de comunicación. Entonces, yo no sé si en alguna conversación que habíamos tenido, yo te había señalado el contenido importante hacia dónde nosotros estamos yendo, y esta consulta que me haces es una pregunta que te contesto de la siguiente manera. Aquella entrevista o una improvisada conferencia de prensa que había hecho Marcelo Piloto, ¿verdad? Marcelo Piñeiro, alias Piloto, donde él cuenta cómo él se convierte en un miembro del Comando Vermelho, ¿verdad? Él habla de una manera que se da a la inversa de lo que hoy está pasando. Nosotros, si no tomamos medidas, vamos a terminar teniendo localidades completas, ciudades, barrios dominados por estos grupos que van a forzar a que las personas que viven en ese barrio teman por la seguridad de sus propias familias, y al ingresar a un centro penitenciario van a tener que optar por pertenecer a uno u otro grupo dependiendo de dónde viva su familia. Por ejemplo, Marcelo Piloto había dicho que él no era del Comando Vermelho, que él era un asaltante que había ingresado al sistema cuando en una de las veces se le descubrió y fue detenido. Y él dice, en ese momento en Río de Janeiro había 3 facciones. El tercer Comando Capital, porque el PCC es el primero, pero es de San Paulo. El tercer Comando Capital, el Comando Vermelho y una tercera facción. Él dice, yo podría haber dicho que era una tercera facción para irme a un penal dominado por esa tercera facción, donde yo iba a estar más descomprimido porque esa facción es minoritaria, entonces es menos complicado, claro, y yo iba a estar mejor. Pero mi familia vivía en un barrio dominado por el Comando Vermelho. Si yo me iba a otro lado, le iban a matar a mi familia, porque yo traicioné al territorio, claro, al cual pertenezco, por más de que mi familia no haya estado vinculada al grupo en sí. Entonces él dice, cuando me dice el comisario en ese momento, porque él dice que en la delegacia o en la comisaría donde le hacen la pregunta, él dice que pertenecía al Comando Vermelho, y es ahí donde él se contacta o conoce narcotraficantes, secuestradores, terroristas, y ahí se inicia en el Comando Vermelho y entra a la escuela empieza a pertenecer al grupo y trepa en su carrera delictiva. Bueno, a eso nosotros vamos, o si hoy no se toman medidas con relación a esto. Es una emergencia penitenciaria, tenemos que contener, pero también tenemos que trabajar en la cuestión de fondo. En algún momento nos decía en este mismo programa el criminólogo Juan Martens que lo que se había dado en Brasil era que inclusive en algún momento el primer Comando Capital o el Comando Vermelho tomaron control de la seguridad de los barrios. Eso implicaba que si un barrio era tomado por el primer Comando Capital o era tomado por el Comando Vermelho, ellos se encargaban de regular los índices de inseguridad en el lugar. Ejemplo, alguien iba volviendo de la facultad y eventualmente era hostigada por alguna persona que estaba en ese barrio, y esa persona terminaba siendo asesinada o castigada eventualmente por quienes tenían el control de este barrio, y se reducían los asaltos callejeros y cuestiones de ese tipo, pero los niveles de violencia eran brutales, porque la pelea era otra, la pelea era por la droga y demás. Hoy, en las cárceles paraguayas, con eso que estás mencionando de Marcelo Piñeiro,
¿Se puede decir que cuando se bautiza una persona dentro del primer comando capital o dentro del clan Rotella eventualmente, ese bautismo tiene implicancia directa en el barrio de la familia de esa persona, eventualmente? Todavía no. En el barrio propiamente todavía no, si vamos a hablar de la capital o de otras ciudades. Y te quiero aclarar que ese esquema de control del nivel de inseguridad, por decirlo de alguna manera, nosotros ya vimos en la frontera, en ciudades como, o en ciertos barrios históricamente de Pedro Juan Caballero. ¿Por qué la mafia controla el nivel de inseguridad? Porque eso genera mayor presencia policial. Si nosotros tenemos asaltos regularmente, eso genera mayor movimiento policial. Y por más de que la policía pueda o termine afectada por la corrupción, como también lo es el sistema, los miembros del sistema penitenciario o los agentes penitenciarios, igual genera un control masivo y eso no es conveniente, porque genera mayor despliegue para los grupos de poder de la mafia propiamente. Entonces, no robes porque nos alteras nuestro esquema, entonces si vos robas nosotros te vamos a matar. Entonces, de ahí viene un poco aquella historia de dormíamos con las ventanas abiertas, ¿verdad? En Pedro Juan mucho tiempo se vivió así, se dormía con la ventana abierta. O aquella historia de consultando con alguna persona del departamento de Amambay que te decía, cuando le preguntabas cómo estaba la situación de la inseguridad y demás, acá si no te metes con ellos no pasa nada. Es como que ese era el límite. Si no te metes a la cuestión de la droga, vivís tranquilo. Yo viví eso, porque me fui, conozco gente ahí, me fui para un acontecimiento social y me dice una amiga, cuando le llevemos a ella a su casa, yo sé que en Asunción acostumbran a esperar que la chica se baje y entre a la casa. Acá no hacemos eso, vos acelerá y andate. Bueno, llegamos a la casa, le bajamos a la chica, yo me olvidé y no me fui, ¿verdad? Y me dice, acelera, acelera, acelera. Y avanzamos y le digo, ¿pero qué pasó? Le dice, no, lo que pasa es que su vecino trabaja mal, me dice. Su vecino trabaja mal, ¿qué implica que el vecino trabaje mal? ¿Y qué trabaja mal? No, explícame, que juega de uno u otro lado. O sea, aparentemente era un informante que fue descubierto. ¿Y por qué no me avisaste antes? Le dije, si era así, no venía ni salía con ella. Y me dice, no, a nosotros acá no nos va a pasar nada, pero no es conveniente que estar en el lugar equivocado porque convertirnos en testigos tampoco es algo positivo. Entonces, eso estoy hablando de muchísimo tiempo atrás y yo sé que la sociedad pedrojuanina se vio sacudida por todo lo que sucedió con Rafat, que fue en plena calle, en el centro, en un horario, o sea, no fue de madrugada, y a eso nosotros no tenemos que llegar. De ahí es que vienen aquellas historias de en la zona de Pedro Juan Caballero y demás, del famoso justiciero de la frontera. Justiciero de la frontera que le robó a alguien fulanito de tal y ese alguien apareció muerto al día siguiente. O sea, el controlar el nivel de asaltos callejeros o de inseguridad o de cuestiones domiciliarias particularmente que no tienen que ver con el crimen organizado o que no tienen que ver con la pelea por la mafia en particular, es salirse de la estructura controlada por los grupos criminales. Así mismo, así es. Y nosotros todavía no estamos al punto de Río de Janeiro o todavía no estamos al punto de que llegaron Honduras o El Salvador, de que las maras desde dentro de los centros penitenciarios controlaban localidades fuera de los centros penitenciarios. Ahora nosotros estamos en un paréntesis en el que creo que estamos un poco más hacia allá de lo que estábamos antes, pero todavía estamos a tiempo de no llegar a ese punto. Tenemos que hacer la pausa, son las 21 horas puntualmente y a la vuelta de la pausa tenemos más de esta edición de AM en un recorrido exclusivo por las cárceles de Ciudad del Este, de Misiones, de Encarnación. Ricardo Alderete junto a Enrique Dávalos enseguida nos cuentan más.
9 de la noche con 4 minutos. Estamos en vivo a través de NPI. Dos cuestiones que muy puntualmente quiero primero recalcar, una de ellas con la viceministra de Política Criminal, que anunció hoy, apenas iniciábamos el programa, que decidieron ahora, después de los episodios que se han dado en la penitenciaría de Misiones, incluir también la penitenciaría de Misiones como uno de los puestos de director, digo, que se va a concursar como para poder acceder. Porque históricamente en este país, los cargos de directores penitenciarios o eventualmente de gente que va a estar dentro del sistema penitenciario eran cupos políticos. Y así hemos visto lo que pasó en San Pedro, por ejemplo, que gente que respondía a un político colorado en particular empezó a tomar el control de las cárceles y resulta que la gente que era de su equipo político tenía todos los beneficios que uno pueda imaginar eventualmente, con gente que no tenía ni una sola formación para poder manejar el sistema penitenciario. Confirmar de nuevo esto, doctora, pues creo que es fundamental. La misma decisión que tomaron con otras dos penitenciarías, Emboscada y la penitenciaría de San Pedro. Sí, Emboscada Antigua, porque en Emboscada hay otra penitenciaría que es conocida como Padre de la Vega. Sí. No es eso. Y ahora también incluyen la penitenciaría de Misiones. Sí, mañana se estaría ampliando el concurso que se lanzó el viernes, incluyendo a la penitenciaría de Misiones. ¿Cuánto tiempo implica este concurso? O sea, ¿en cuánto tiempo? Primero significa eso que el hoy director de la penitenciaría no va a continuar, porque habrá que concursar para acceder a ese cargo en particular. Pero, ¿cuánto tiempo lleva un concurso de este tipo? Y realmente es un concurso simplificado y eso hay que explicar también porque sabemos que hay críticas de varios sectores con relación a este tipo de medidas. Este concurso no es un concurso formal conforme a la ley 1626 porque este cargo es considerado un cargo de confianza. Lo que hace el ministro es ceder su prerrogativa a llamar a un concurso simplificado en el cual las personas tienen ahora 5 días hábiles para presentar sus carpetas y se hace el análisis en otro plazo igual para hacer la selección. Va a haber un análisis y seguramente los candidatos más potables pasarán por otros estudios más específicos a los efectos de tomar la decisión de designar o no. Siempre la designación va a ser un cargo de confianza, pero ahora lo hacemos de esta manera porque el ministro dijo que ya no va más a trabajar de esta forma a partir de ahora. Él considera que esto, si no es la causal principal, es uno de los factores determinantes y no solamente tener en cuenta a personas que están dentro del sistema y que entienden cómo funciona el sistema, sino también otras personas que puedan acoplarse a este trabajo con un compromiso real y tener ciertas características, porque nosotros no podemos querer el trabajo, pero no tener las condiciones para hacer el trabajo, y no es cualquier cosa dirigir un centro penitenciario. Te quiero preguntar, la vuelta del siguiente material, te quiero preguntar si desde el sistema penitenciario, desde el Viceministerio de Política Criminal, tienen la forma de dibujar, de mapear, primero, las cárceles del país que grupos criminales hoy tiene o identificados con alguna facción en particular, Primer Comando Capital, Comando Bermello, Clan Rotela, ¿cuáles son los clanes o los grupos que se identifican y de alguna manera van sumando a gente? Y segundo, ¿a qué número llegan? Porque antes hablábamos de Primer Comando Capital y hablábamos de brasileños. Hoy hablamos de un grupo paraguayo que hace número importante también en el Primer Comando Capital. Pero quiero ir hasta Enrique y Ricardo para el siguiente informe de este recorrido que hicimos por las cárceles. Muy bien, señor, muchas gracias. Bueno, Ricardo, la tercera parte de este recorrido. Tercera parte que implica un recorrido por las 3 cárceles a las que fuimos y vamos a ver cómo incluso se maneja la droga desde adentro de las celdas de los pabellones, cómo duermen ellos en este recorrido exclusivo de AM.
sacó esto, director? Esta mañana, interno que intentaba salir, ¿verdad? Esos son cotidianos, son todos los días. ¿Todos los días te encontrás con algo así? Todos los días. Por eso que es urgente la contratación de nuevos funcionarios para poder realmente hacer con más eficiencia nuestro trabajo de control. Este es programa de rehabilitación. Sí, programa de transformación integral para personas privadas de libertad del Ministerio de Justicia. ¿Cuántos reclusos están acá? Acá tenemos nosotros en 3 pabellones 278 internos. Y la casita está a 20.000, el cuadro está a 30.000, el espejo está a 30.000 también, el patito está a 20.000 y el chanchito está a 20.000 y de 15.000. ¿Ese patito de todo papel? Sí, todo papel. ¿Cuánto tiempo te tarda hacer uno de esos? Un día. ¿Ya tenés condena o estás condena? Sí, ya tengo. ¿Cuántos años de la 9 condena? años. O sea, ¿hace cuánto me dijiste? 3 años total. 3 años. Pero dentro del programa ya estoy 2 años, 3 meses. ¿Y por qué hecho entraste acá? Abuso. Vamos a entrar al sector del pabellón C, donde esta mañana estaba lleno de visitas. Ahora vamos a ver cómo están ya distribuidos los colchones y cómo duermen acá los reclusos. Fíjense, este es uno de los baños del sector del pabellón C, que estamos haciendo acá el recorrido. Esta es la condición en la que está el baño de este sector. Este baño unisex. Fíjense, vamos a entrar al baño para ver la condición en la que se encuentra este baño. Un espacio súper reducido. Te preguntaba antes de la pausa, viceministra, ¿tienen ustedes del sistema penitenciario mapeados qué grupos, qué facciones en particular tienen un sistema de identificación, abiertamente se hacen llamar como parte de estas facciones criminales dentro del sistema penitenciario? ¿Cuáles serían? Las principales son PCC, Comando Vermelho y Clan Rotella, pero los que tienen más número de personas son el PCC y el Clan Rotella, que son los que se enfrentan abiertamente, como vimos en el caso de San Pedro. ¿Por encima del Comando Vermelho el Clan Rotella? Sí, porque está lleno de paraguayos. O sea, el Clan Rotella, como vieron, es netamente de paraguayos, ¿verdad? El PCC originalmente estaba compuesto solamente por brasileños, pero ellos evolucionaron, por decirlo de alguna manera, y empezaron a reclutar paraguayos. Hoy
Los líderes siguen siendo brasileros, pero ya hay muchos paraguayos reclutados dentro del primer comando capital y esos son los que generan mayor desestabilización. Nosotros intentamos internamente redistribuir para no enviar a un lugar donde hay mayoritariamente clan Rotela a un miembro del PCC o viceversa. O la misma cosa con Comando Vermelho, intentamos que haya una separación física en la medida de las posibilidades y un control de que no haya contacto o enfrentamiento entre esos grupos dentro de los centros penitenciarios. ¿Y tienen una estimación de cuántos miembros del PSC existen hoy en las cárceles, cuántos miembros del clan Rotela? Nosotros tenemos algunos datos, nunca fuimos muy partidarios de decir, porque no necesitamos que ellos sepan que nosotros sabemos quiénes son, pero de los extranjeros, o sea, con paraguayos reclutados, el PCC es el que tiene mayor cantidad y el clan Rotela tiene mucho más porque está prácticamente presente en casi todos los centros penitenciarios. ¿Y cómo, a ver, cuál es el mecanismo gancho de seducción que tienen básicamente como para reclutar gente? ¿Es yo te doy droga y te meto al grupo posteriormente o directamente uno elige cuando llega al sistema penitenciario por X razón y dice yo quiero formar parte de este grupo en particular? ¿Cuál es el mecanismo como para decir elijo este y no este grupo? Con anterioridad a lo que es hoy, o sea, en la primera etapa, nosotros sabíamos que cualquier brasilero que entraba dentro del sistema entraba con el mote de ser del PCC, aunque no sea del PCC. Si entraba con el mote directo o con la calificación de ser del PCC, era peor, ¿verdad? Y eso generaba, por lo menos en Tacumbú, eso fue una conversación abierta, ¿verdad? No le traigan más acá porque nosotros le vamos a cobrar. Sin tener la necesidad, porque nosotros hoy la información que manejamos es cruzada con la policía y con la fiscalía. Tratamos de trabajar ya desde el principio, desde que ingresamos coordinadamente, intercambiamos la información que tenemos, pero generalmente ellos aprovechan, y esto dicho por un interno, no es dice que o estoy inventando, el interno dice, yo estoy acá hace 4 años por robar un celular. Yo estoy olvidado del sistema, yo no sé cuándo es mi audiencia, no sé si se me acusó, pero yo tengo que sobrevivir, doctora, me decía. Si yo para sobrevivir tengo que matarle a alguien, le voy a matar porque nadie me está quitando. Y si ellos vienen y me piden que yo mate y que pertenezca a ellos para que ellos me protejan, voy a hacer. O sea, el mismo sistema los termina empujando. Porque no me queda otra. Doctora, antes de cerrar, porque tengo un minuto para cerrar el programa, ¿qué está pasando en la zona de San Pedro en particular y con la investigación de aquello que había sucedido? Incluso creo que hay gente del sistema penitenciario hoy que tiene algún tipo de investigación, de imputación eventualmente. ¿Qué está pasando en San Pedro? Sí, el director está prófugo, está imputado y prófugo, y hay hay otras personas que están siendo investigadas, ¿verdad? Porque eso todavía no se cerró, de aquel episodio del enfrentamiento donde murieron 10 personas. Nosotros, o sea, ya la administración anterior había puesto como interventora a una persona del sistema que estuvo ya en otros centros penitenciarios y que no es muy diplomático, ¿verdad? Cuando ve que algo no está bien, generalmente se enfrenta a lo que está mal, ¿verdad? Nosotros hace poco hicimos una requisa, ustedes al iniciar el programa señalaban, nuestra requisa estaba prevista para esa madrugada que le hicimos igual y para sorpresa nuestra, la Fiscalía interviene el penal con una orden de allanamiento buscando armas en el marco de una causa que nosotros desconocemos porque hasta hoy día no sabemos en el marco de qué. Sí le escuchamos al fiscal decir por los medios de prensa que buscaba armas en continuación a aquella investigación de este enfrentamiento donde hubo 10 fallecidos entre el PCC y el clan Rotela. Pero a nosotros nos llama la atención poderosamente 2 circunstancias. Uno, que nosotros ingresamos a las 4 de la mañana y encontramos cosas que el fiscal no encontró, no entendemos por qué, si tenía una orden judicial para hacer el allanamiento. Nosotros sí fuimos desde Asunción, con personal de Asunción y también con otro personal local y con el apoyo de la policía, hicimos el allanamiento y encontramos drogas y encontramos unos escondites donde creemos que en algún momento habrían guardado
armas u otras cosas en lugares poco comunes, ¿verdad? Nosotros pensamos que eso no se hurgó o no se buscó luego en aquel allanamiento, pero sí nos llama la atención que nosotros de la casa encontramos cuestiones No la fiscalía. y no la fiscalía. Eso, una circunstancia. Y la otra circunstancia llamativa es los fiscales que llevan ese proceso son 3 fiscales que están perfectamente identificados. Son la doctora Alicia Saprissa, el doctor Marcelo Peche y el doctor Hugo Volpe, que son un equipo de fiscales que son de la unidad de crimen organizado. Entonces, ¿qué hacía este fiscal? Interviniendo en una causa. Interviniendo en una causa en la que él no tiene participación, si es que realmente fue en el contexto de esa causa. Fiscala, doctora, gracias por acompañarnos. Muy amable. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con el cierre de esta edición de AM. 21:29 minutos. Nos vamos, Enrique. Así continuamos con esto nosotros en las siguientes emisiones de AM. Estamos de vuelta el miércoles y después el domingo otra vez. AM de miércoles, 21 horas a través de NPI. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buena noche.